Fotografía macro extremo. El carril de precisión. Hola a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits. Hace ya más de un año que os subí los primeros vídeos sobre fotografía macro extremo al canal. Desde ese momento es un tema que ya no se ha vuelto a tocar dentro del canal. Hemos visto fotografía macro estándar, pero macro extremo ya no lo hemos vuelto a tocar. Así que hoy volvemos con el macro extremo y vamos a ver la verdadera importancia del carril de precisión. La fotografía macro extremo, a pesar de ser fotografía macro generalmente de fauna, está más próxima a la fotografía de retrato en estudio que a la fotografía macro tradicional. La fotografía macro tradicional, el macro estándar 1:1, se suele hacer al aire libre fotografiando a los insectos en su hábitat natural, utilizando como iluminación la luz ambiente que tenemos y normalmente utilizando para hacer nuestras fotografías una única toma. En cambio, el macro extremo se hace en interior, utilizando para ello un estudio fotográfico en miniatura. Además, en fotografía macro estándar se suelen utilizar diafragmas medianamente cerrados, mientras que en el macro extremo es justo al contrario. Se suelen utilizar diafragmas bastante abiertos y técnica de apilado de imágenes. Recordando los vídeos que ya os subí sobre fotografía macro extremo al canal, tenemos por un lado fotografía macro extremo low cost. En este vídeo utilicé unos tubos de extensión y un objetivo de 50 mm manual. Este sistema me da una magnificación de 1.41 o lo que es lo mismo, 1.4x. En este caso, para realizar la secuencia de fotografías, iba moviendo poco a poco el anillo de enfoque hasta realizar todo el recorrido del anillo de enfoque de punta a punta y de esta manera conseguir la profundidad de campo que yo quería conseguir en la fotografía. En el segundo vídeo que os dejé, fotografía macro extremo con objetivo invertido, introducíamos una variante. Le dábamos la vuelta al objetivo utilizando para ello un anillo inversor y de esta manera, junto con los tubos de extensión, pasábamos de una magnificación 1.4x a 1.85x. Y para tomar la secuencia de fotografías utilizaba un carril de posicionamiento como este, que me permite desplazar la cámara hacia adelante y hacia atrás. Este tipo de técnicas son económicas y están bien si queremos empezar a probar la disciplina de la fotografía macro extremo. Además, nos van a permitir obtener algunas imágenes interesantes. Pero ¿qué ocurre si queremos llegar más allá? 3x, 5x, 10x... necesitaremos sí o sí un carril de precisión. ¿Por qué? Cuanto más nos acerquemos al sujeto, es decir, cuanto mayor sea la magnificación que obtengamos en nuestra imagen, la profundidad de campo se irá viendo drásticamente reducida. Con un objetivo macro real con relación de magnificación 1:1 y a su distancia mínima de enfoque, a f5.6, tendríamos aproximadamente medio milímetro de profundidad de campo. A f8 la profundidad de campo aumentaría hasta 0,88 milímetros. Y a f16, que ya es un diafragma bastante cerrado, tendríamos una profundidad de campo de 1,28 milímetros. Si duplicamos la magnificación pasando a 2:1 o lo que es lo mismo 2x, para un diafragma de f5.6 tendríamos una profundidad de campo de 0,17 milímetros, frente al medio milímetro que teníamos en el caso de la magnificación 1:1. Y si pasamos a una magnificación de 5x para un diafragma de f5.6, solo tendríamos una profundidad de campo de 0,05 milímetros. Y de ahí en adelante, 10x, 15x, 20x, la profundidad de campo se iría reduciendo progresivamente. Utilizar diafragmas muy cerrados no es una solución para estos casos, ya que la profundidad de campo no aumentaría considerablemente, pero sí que tendríamos una pérdida considerable de calidad en las imágenes debido a la difracción. Todos estos cálculos los he hecho y los podéis hacer vosotros mismos a través de la web www.fotomacro.cl, donde podréis encontrar una calculadora de profundidad de campo que va genial para este tipo de trabajos.
Y para que entendáis todo esto que os acabo de decir un poquito mejor, vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a utilizar una magnificación de 5x, y ya sabemos que a un diafragma de f5.6 la profundidad de campo es solo de 0,05 milímetros. En nuestra fotografía queremos abarcar una profundidad de campo total de 6 milímetros. Para obtener la máxima nitidez en nuestra imagen final, debemos solapar las imágenes un 20%. Esto significa que la zona enfocada de una imagen debe coincidir en un 20% con la zona enfocada de la siguiente imagen, y así sucesivamente con todas ellas. Bien, pues para conseguir los 6 milímetros de profundidad de campo total que queremos conseguir en nuestra imagen final, tenemos que realizar 134 fotografías, que deben ser equidistantes entre sí y debemos desplazar la cámara entre toma y toma 0,04 milímetros. Todo esto sin que haya ningún tipo de salto ni nos varíe el encuadre entre toma y toma. Esto solo lo podemos conseguir con un carril de precisión y un tornillo micrométrico. Así que todos aquellos que me habéis preguntado en alguna ocasión a través de los comentarios si es posible conseguir este tipo de imágenes con diafragmas muy cerrados, la respuesta es que no. Tendremos que ir necesariamente al apilado de imágenes. En cualquier caso, carriles de precisión hay de muchos tipos y de muchos precios, y todos nos van a permitir llegar a magnificaciones de 5x o 10x de una forma más o menos cómoda, dependiendo de la resolución del tornillo micrométrico que tengamos. Pero la aplicación de un carril de precisión no es el fin, sino el medio para llegar a hacer fotografía macro extremo con garantías de éxito. Y es que la verdadera magia de esta disciplina fotográfica está en la preparación y posicionamiento de los insectos. Porque amigos, la mayoría de los insectos que veis en estas fotos están muertos. El verdadero trabajo de esta disciplina fotográfica está en tratar, preparar y posicionar a los insectos de forma que lleguemos a pensar que están vivos. En el caso de los insectos más pequeños es un verdadero trabajo de cirujano que puede llegar a llevarnos varios días de preparación, y el carril de precisión es la herramienta que nos va a garantizar que cuando llegue el momento de realizar la secuencia de imágenes para obtener nuestro apilado final, no vamos a echar todo nuestro trabajo por tierra y vamos a tener la precisión necesaria para que todo salga correctamente. Bien, y ahora me quiero informar sobre algún carril de precisión. ¿Dónde puedo acudir? Es cierto que el macro extremo es una disciplina fotográfica poco extendida, pero en internet podemos encontrar uno de los mejores foros sobre esta disciplina fotográfica, además en español. Se trata del foro Macros Muy Macros, que tiene su origen en el hilo del mismo nombre que se encuentra en el subapartado de ópticas macro del foro Canonistas. En este foro es donde me han asesorado y donde me han ayudado a conseguir el carril de precisión que os he enseñado, además a un precio muy interesante, y es donde estoy aprendiendo de los mejores en esta disciplina fotográfica, porque si entráis a echar un vistazo veréis las espectaculares imágenes que consiguen los usuarios de este foro. Además, uno de los compañeros de este foro, Edu Alonso, acaba de abrir en YouTube un canal en exclusiva sobre fotografía macro extremo.
Así que, si queréis aprender verdaderamente los secretos de este tipo de fotografía, os invito a que le echéis un vistazo a su canal. Bueno amigos, y hasta aquí llega este nuevo vídeo sobre fotografía macro extremo. Hemos visto la verdadera importancia del carril de precisión para garantizarnos el éxito en nuestras fotografías macro extremo. En próximos vídeos veremos cómo crear nuestros fondos, cómo iluminar correctamente nuestras imágenes y cómo posicionar las muestras. Pero de momento nos quedamos con lo visto hasta hoy. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que un me gusta siempre se agradece. Si todavía no estás suscrito al canal, pincha en el botón de suscribirte y no te perderás ninguno de los vídeos semanales que voy subiendo. Nos vemos la semana que viene con más contenido aquí en Natural Portraits. Hasta el próximo vídeo.